Ok. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es la unidad o el capítulo número 7. De la naturaleza de la organización, espíritu emprendedor y reingeniería. Vamos a ver. Dentro de lo que es la naturaleza de la organización, hay las que son la formal y la informal, ¿verdad? Pero nos dice que a menudo nos dice que las personas adecuadas pueden hacer funcionar cualquier estructura organizacional. Algunos incluso sostienen que la imprecisión en una organización es buena, pues obliga al trabajo en equipo, dado que las personas saben que deben cooperar si quieren lograr algo, ¿verdad? Sin embargo, no hay duda de que las personas adecuadas y las que quieren cooperar trabajen mejor juntas y con mayor efectividad si conocen las funciones que deben desempeñar en cualquier operación en equipo y la forma en que se relacionan entre sí, ¿verdad? Dentro de una organización ya hablamos de equipos de personas, ¿verdad? Dice, esto vale tanto para la empresa o institución como para un equipo de fútbol o una orquesta sinfónica. Es un ejemplo, ¿verdad? Por los que sabemos trabajar en equipo, ¿verdad? La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los sistemas, ¿verdad? Las funciones, sistemas de funciones. Para que una función organizacional exista y sea significativa para las personas, deben incorporarse objetivos verificables, como se indica en la parte 2 de lo que es de esta unidad, de este libro, ¿verdad? Y una función importante de la planeación, que estábamos hablando, se acuerdan, en los capítulos anteriores de la planeación, desde que empezamos a ver de los conceptos de administración, de los científicos, ¿verdad? Cómo veían, por decir, el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas sería otra de las funciones, ¿verdad? De las funciones. Un criterio claro de la función o la autoridad para que las personas que la desempeñan sepan lo que puede hacer para alcanzar las metas, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la organización, vemos que organización es una estructura intencional y formal de funciones o puestos, ¿verdad? Las personas que trabajan juntas deben desempeñar ciertas funciones, ¿verdad? Y el número 2 sería, los papeles a desempeñar se deben diseñar intencionalmente para garantizar que quienes lo desempeñen realicen las actividades requeridas y se coordinen entre sí para trabajar en grupo con armonía, eficacia, efectividad y por lo tanto eficiencia, efectividad y por lo tanto eficacia. Así, al establecer dicha estructura de manera intencional, la mayoría de los gerentes consideran que están organizando, ¿verdad? Dentro de la organización, le decíamos organización formal, nos dice que es la estructura intencional de funciones de una empresa formalmente organizada. Y la organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí, ¿verdad? Después vemos lo que es la división organizacional de departamentos, ¿verdad? Dentro de esto nos habla de que la acción de organización, de organizar, comprender, entre otros aspectos, establecer departamentos. El término de departamentos nos dice que es el área de división o unidad específica de una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de las actividades establecidas, ¿verdad? Puede ser de la división de producción, el departamento de ventas, la unidad de costo, de costa oeste, bueno, son secciones, ¿verdad? La sección de investigación de mercado o una unidad de cuentas por cobrar. En algunas empresas, la terminología departamental se utiliza con libertad, en otras, especialmente, especialmente en las grandes, ¿verdad? Una terminología más estricta indica relaciones jerárquicas, o sea,
le damos diferentes enfoques a lo que es la palabra departamentos. Están poniendo aquí ejemplos, ¿verdad? Después vamos a ver lo que son los niveles organizacionales, ahí sí, la gestión administrativa. Nos dice que el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana. La razón de los niveles en una organización es limitar el ámbito de la gestión. En otras palabras, los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas que un gerente puede supervisar con efectividad hay un límite, aun cuando este varíe según las circunstancias, ¿verdad? El propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación, ¿no? Efectiva la cooperación humana, ¿verdad? Luego aquí nos ponen unos ejemplos, ¿verdad? Propósitos, en otras palabras, niveles, bueno. Nos ponen aquí en la página 203 ejemplos de la organización con ámbitos estrechos y los amplios. Ahí están tomando en cuenta lo que son los departamentos y ahora los departamentos, cada área de la empresa, y ahora vemos los niveles de la organización, ¿verdad? Y eso es de acuerdo a la cantidad de personas que pueda manejar y según las circunstancias un gerente, ¿verdad? Y luego vemos los niveles de organización, dentro de los niveles de organizacionales y la gestión administrativa, pues existen problemas, ¿verdad? Problemas con los niveles organizacionales. Nos dice aquí que la división de actividades en departamentos y la creación de múltiples niveles en sí no es del todo deseable porque los niveles son costosos, los niveles complican la comunicación, como se van haciendo departamento de departamento, y creo que de repente llega al grado de que se hace como la actividad del teléfono descompuesto, ¿verdad? La comunicación se va perdiendo. Muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control también, porque son muchos, ¿verdad? Luego, otro de los problemas, nos ponen aquí dentro de lo que es los niveles de organización o organizacionales, nos ponen la postura de la administración operativa, un enfoque situacional. Nos dice que el principio del ámbito de la administración hay un límite a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad. Por la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores subyacentes como las propias habilidades del gerente. Es lo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Hay límites. Y luego los factores que determinan un ámbito efectivo. Nos habla la habilidad para reducir el tiempo que dedica a sus subordinados, es sin duda la condición más importante. Dentro de lo que la postura de la administración operativa nos habla de eso. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus subordinados, verdad? Por supuesto que varía según los gerentes y los puestos. Un ejemplo aquí nos pone el ámbito estrecho, o sea, mucho tiempo dedicado a los subordinados. Y el ámbito amplio, poco tiempo dedicado a los subordinados. ¿Por qué? En un ámbito estrecho, si vemos la gráfica o las dibujos que tenemos aquí en la página 203, en la organización con ámbito estrecho es menor, o sea, la cantidad de departamentos. En el ámbito que es amplio, son más, ¿verdad? Más personas, me imagino yo, son más departamentos y existen más niveles. Pues ahí hay un poquito, bueno, hay menos, ¿verdad? Hay menos tiempo, ¿verdad? Dedicado a los subordinados. Luego viene lo que son las necesidades de equilibrio. Lo que se requiere es un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a una situación determinada. Ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles puede ser la respuesta en algunos casos. Lo contrario puede ser válido en otros. O sea, es dependiendo de la necesidad o el modelo de organización en el que estás, ¿verdad? Ahí se van viendo las necesidades, vas viendo los factores que puedes determinar y puedes también hacer una postura administrativa. Dentro de esto hay un ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor, ¿verdad? Bueno, ya después de que vemos lo que es las posturas, los factores,
La necesidad de equilibrio, ¿verdad? Eso no lo, la necesidad de equilibrio, dice lo que se requiere es un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a una situación determinada, ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles, puede ser lo que es una necesidad de equilibrio. Y luego vamos a ver lo que es ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. Ok, nos dice que el ambiente dentro de esto, el emprendedor viene siendo una persona que opera fuera del ámbito organizacional y se enfoca en la innovación y la creatividad de transformar un sueño, una idea en un proyecto rentable. Un intraemprendedor es una persona que opera dentro de un ambiente organizacional establecido y enfoca en la innovación y la creatividad para transformar un sueño, una idea o un proyecto rentable. Esto quiere decir que el emprendedor es una persona de fuera. Cualquier persona podemos emprender algo, crear algo para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y un intraemprendedor, que es una persona que opera dentro de un ambiente organizacional y trata de emprender o de crear o enfocar su visión a un sueño, a una idea o a un proyecto que puede ser rentable para la misma empresa o organización, ¿verdad? En pocas palabras, un emprendedor es independiente, como todos podemos hacerlo, aunque estés en una organización, tú puedes tener una idea y puedes crearlo fuera de la empresa. Un intraemprendedor es alguien que dentro de la empresa lo va a crear para la empresa. Después viene crear un ambiente para el espíritu empresarial. Dentro de crear un ambiente para que un grupo logre sus metas eficientes, efectiva y eficaz, es una responsabilidad gerencial. Los administradores deben promover las oportunidades para que los emprendedores utilicen su potencial de innovación. Es crear un espíritu empresarial. Los emprendedores asumirán riesgos personales cuando inicien el cambio y esperarán recibir una recompensa por ello. Entonces ellos están siempre creando, tratando de sacar adelante esa idea, ese sueño, para dentro de lo que es un proyecto rentable, ¿verdad? Para lograr el objetivo para la empresa. Y la empresa está comprometida de crear un ambiente con espíritu empresarial, de emprender, ¿verdad? Dentro de lo que es el emprendimiento está la innovación y el espíritu emprendedor. Se piensa de inmediato en las historias de éxito, la innovación y espíritu emprendedor. Y nos ponen aquí, por ejemplo, a Steve Jobs, ¿verdad? Con Apple, y Bill Gates con Microsoft, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? En efecto, los emprendedores tienen ideas creativas, usan sus capacidades y recursos administrativos para satisfacer necesidades identificables en el mercado, y si tiene éxito, puede volverte rico. Lo que estoy diciendo. Si tú tienes una idea y ves que hay una necesidad y tú puedes satisfacer creando algo para satisfacer esa necesidad de las personas, pues eso es un crear, ya es una creatividad dentro de ti que tú puedes pensar y lo puedes lograr, ¿verdad? La innovación viene siendo que utilizan la creatividad de los demás, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice. Innovación es aplicable a compañías de alta y baja tecnología. No es solo cuestión de buena fortuna. Para obtener resultados se requiere, en primer lugar, de un trabajo sistemático y racional, bien organizado y administrado. Bueno, en los capítulos anteriores nos decía que innovación era utilizar lo que ya el emprendedor creó, ¿verdad? Y cambiarlo para mejor, para mejor, para mejor. Por eso se llama innovación, que es algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué supone el espíritu emprendedor? Dice que sugiere la satisfacción sobre cómo se hacen las cosas y la percepción de la necesidad de cambiar la manera de llevarlas a cabo, ¿verdad?
Luego vamos a ver lo que es la innovación. Se produce gracias a algunas de las siguientes situaciones, ¿verdad? A ver, innovación, estoy controlando. Bueno, nos dice que la innovación se produce gracias a algunas de las siguientes situaciones. Un suceso, un fracaso o un éxito inesperado. Una incongruencia en lo que se supone y lo que en realidad es. Un proceso o tarea que necesita mejorarse. Todos estos puntos son para que entre lo que es la innovación, es cuando se produce la innovación. La innovación se produce cuando hay cambios en la estructura del mercado o la industria. Una innovación se produce cuando hay cambios en la demografía. La innovación se produce cuando hay cambios en el significado, la forma en que se perciben las cosas. La innovación se produce cuando el conocimiento, cuando existen conocimientos recién adquiridos que te pueden llevar a una innovación, ¿verdad? Y al principio, la innovación se produce en un suceso, un fracaso, un éxito inesperado. O sea, son cosas que van de la mano, ¿verdad? Una manera de cómo se van produciendo las innovaciones, ¿verdad? Y luego viene lo que es la reingeniería dentro de la organización, ¿verdad? Dice que es repetir el pensamiento fundamental y rediseñar y el rediseño radical de los procesos de negocios para obtener mejoras importantes en medidas decisivas de desempeño contemporáneas como el costo, la calidad, el servicio y la rapidez. Entonces ahí nos dice repetir el pensamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios. O sea, es reinventar, reingeniería, o sea, volverlo a hacer dentro, como si fuera una innovación, ¿verdad? Una reingeniería en el proceso de producción dentro del negocio, de la empresa o la organización, ¿verdad? Para mejorar el costo, la calidad del servicio y la rapidez, ¿verdad? Como siempre tenemos que estar en eso para ver cómo lo podemos hacer mejor, menos tiempo, para que nos bajen los costos, ¿verdad? Y que sea de mejor, más rápido y que sea de calidad, ¿verdad? Dentro de esto hay aspectos claves de la reingeniería. Nos dice que el primer aspecto sería el rediseño, bueno, es rediseño de los fundamentos de lo que la organización hace y por qué. A ver, se me hace que voy a aprender, se me puso muy oscuro, permítanme un ratito. No veo. Ok. Es repensar los fundamentos de lo que la organización hace y por qué. Repensar. Repensar los fundamentos. Perdón. Error de dedo. Repensar los fundamentos de lo que la organización hace y por qué. El segundo sería el rediseño radical de los procesos de la empresa, ¿verdad? El rediseño radical es un aspecto clave, ¿verdad?, para la definición. Y luego viene el tercero, que requiere resultados importantes. Requiere resultados importantes, ¿verdad? Y en el cuarto sería el aspecto clave de la definición de reingeniería, sería el proceso, ¿verdad?
el proceso o los procesos. La necesidad de un análisis cuidadoso y de cuestionar los procesos de la empresa es realmente importante. Siempre eso está constante. Cuando dentro de una organización siempre se está viendo cómo hacer mejor el producto, cómo crear el producto mejor o cómo generar un servicio mejor. Una empresa genera productos o servicios, ¿verdad? Y siempre se está tratando de mejorar, de estar dentro de la competencia y de ir mejorando siempre el producto, las presentaciones, las calidades, bajando los costos y en el tiempo, ¿verdad? Dentro de esto está la estructura y el proceso de organizar. Organizar es un proceso que requiere considerar varios elementos fundamentales. Así, la estructura organizacional debe reflejar: número 1, los objetivos y los planes, porque de ellos se derivan las actividades. Número 2, la autoridad disponible para la administración de la empresa. Número 3, el ambiente que la rodea, como cualquier plan, cuyas premisas pueden ser económicas, tecnológicas, políticas, sociales o éticas, aunque también pueden serlo la de la estructura de la organización. ¿Se acuerdan que esos conceptos ya los hemos visto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Hablan del ambiente que rodea a la organización, ¿verdad? Y luego, número 4 sería: como la organización está dotada de personal, la agrupación de las actividades y relaciones de autoridad de su estructura debe considerar las limitaciones y las costumbres de las personas. Ello no requiere decir que la estructura debe diseñarse en torno a los individuos. Antes bien, ha de llevarse a cabo en torno a las metas y a las actividades que la acompañan. De cualquier modo, es importante considerar el tipo de personas, ¿verdad?, con las cuales se conformará, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la organización, está esta estructura, hablamos de proceso, ¿verdad? También de organizar, ¿verdad? Y luego viene la lógica de organizar. Nos dice que existe una lógica fundamental, ¿verdad?, para organizar, proceso que consiste en los 6 siguientes pasos, ¿verdad? Aquí nos dicen que el 1 y el 2 son parte de la planeación. La planeación la vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Establecer los objetivos de la empresa, formular objetivos, políticas y planes de apoyo. Identificar, número 3, identificar, analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. Número 4, agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos y materiales disponibles y de la mejor manera de utilizarlos según las circunstancias. Número 5, delegar a la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las actividades. Yo creo que este punto es muy, muy importante, ¿verdad? Saber que nosotros siempre tenemos una autoridad que obedecer y hacerlo conforme se nos van indicando cómo se deben hacer las cosas, y siempre ser conscientes de que siempre estamos bajo una autoridad inmediata, ¿verdad? El número 6 sería unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante relaciones de autoridad y flujos de información. Ahí estamos hablando de que podemos hacer que los grupos se puedan reunir, conocer, para que puedan tener un ambiente más armonioso y puedan trabajar mejor en equipo, que son, ¿verdad?, en el equipo que están formando dentro de la organización, dentro de los departamentos, dentro de cada área, ¿verdad?, cada uno de ellos. Y aquí nos nombran algunos de los conceptos erróneos dentro de la organización. Algunos conceptos erróneos. Entonces, organizar no supone especialización de actividades o tareas, por lo que en muchas ocasiones el trabajo es poco interesante, tedioso y muy restrictivo. De hecho, no hay nada en la organización que lo establezca. Bueno, otro sería decidir
que las actividades y funciones deben ser específicas. No significa que sean limitadas y mecánicas. En cualquier organización, los supuestos se definen para permitir pocas o ninguna libertad personal, o bien a la inversa, la mayor discrecionalidad es posible, claro. Y la última sería, cabe recordar que no existe la mejor forma de organizar y que la aplicación de la teoría estructural organizacional deba considerar cada situación. Bueno, estos son algunos de los conceptos erróneos, ¿verdad? Las preguntas básicas que deben hacerse en una organización efectiva ¿es útil analizar la función gerencial de organizar mediante las siguientes preguntas? ¿Qué determina el ámbito de la administración y, por tanto, los niveles organizacionales? ¿Qué determina el marco básico de la formación de la departamentación y cuáles son las fortalezas y debilidades de sus formas básicas? ¿Qué tipo de relaciones de autoridad existen en las organizaciones? ¿Cómo deben difundirse la autoridad por la estructura de la organización y qué determina el grado de esta función? ¿Qué debe hacer el gerente para que la teoría de la administración funcione en la práctica? Y por último, nos dice aquí que las preguntas básicas, ¿verdad?, que debe hacerse una organización efectiva, pues las respuestas a estas preguntas forman la base de una teoría de la actividad organizacional, al considerarlas junto con análisis similares de la planeación, integración de personal, dirección, control y que constituyen un enfoque operativo para la administración. Y sería todo de este capítulo, hablando de lo que es la naturaleza, ¿verdad?, de la organización, del espíritu emprendedor y de la reingeniería, ¿verdad? Por mi parte es todo. Espero que lo vayan entendiendo mejor cada vez que van aprendiendo los conceptos. Es bien importante que todos los conceptos que hemos visto anteriormente, todos se van conjuntamente reuniendo y se van comprendiendo mejor para que puedan entender el lenguaje, ¿verdad?, de lo que es la administración. Si hay alguna duda o algún comentario, pues les pido por favor que me lo manden por correo. Gracias, nos vemos la próxima. Bye.